Pensemos en esto. ¿Es posible que un país entero se transforme radicalmente en apenas un año? Pues eso es, básicamente, lo que le pasó a Irán en 1979. Hoy vamos a desgranar cómo una de las monarquías más antiguas del planeta se convirtió en una república islámica, un suceso que, sin duda, cambió el siglo XX para siempre. Suena a algo casi imposible, ¿verdad? Pues justo eso es lo que vamos a explorar. La historia de la revolución iraní es un ejemplo increíble de lo rápido y profundo que puede llegar a ser un cambio político y social cuando las cosas se ponen en marcha. Vale, para entender bien la revolución, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo y ver cómo era Irán antes de que todo saltara por los aires. Vamos a ponernos en contexto. En los años 70, Irán era una monarquía con miles de años de historia que, de repente, estaba nadando en dinero gracias al petróleo. Su líder, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, usó esa fortuna para lanzar lo que llamó la Revolución Blanca, un plan para modernizar el país a toda velocidad. Se construyeron industrias, carreteras, pero no todos se subieron a ese tren del progreso. Y claro, esta modernización tan acelerada creó una brecha social gigantesca. Por un lado tenías a una élite en las ciudades que vivía a lo occidental, con su moda, sus fiestas, pero por otro, la gran mayoría de la población, más pobre y apegada a sus tradiciones, se sentía completamente abandonada. Veían cómo sus valores islámicos chocaban de frente con esa nueva cultura importada, y ese descontento fue el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba por venir. Con este ambiente tan cargado, solo hacía falta una figura que le pusiera voz a toda esa frustración. Y como veremos, esa figura no tardó en aparecer. Esa voz fue la del ayatolá Ruhollah Khomeini, un líder religioso con un carisma y un respeto enormes. Su discurso era muy crítico con el Shah, con la modernización y con la influencia de países como Estados Unidos. De hecho, sus críticas eran tan feroces que el gobierno lo había mandado al exilio ya en la década de los 60. Pero el exilio no lo cayó, ni mucho menos. Y aquí es donde la tecnología de la época jugó un papel increíble. Desde el extranjero, Khomeini grababa sus sermones en cintas de casete. Sí, en casetes. Esas cintas se copiaban miles de veces y se distribuían por todo Irán a escondidas, de mano en mano. Fue como una campaña viral, pero en versión analógica. Una forma súper eficaz de difundir su mensaje, que pedía un gobierno basado en los principios del Islam. Pero el malestar no era solo por la desigualdad económica o cultural. El régimen del Shah era una dictadura. No se toleraba la más mínima crítica. Había una atmósfera de miedo constante, donde decir lo que pensabas podía costarte muy, muy caro. El instrumento de ese miedo era la Sabak, la policía secreta del Shah. Eran famosos por su brutalidad, por vigilar a todo el mundo, por la censura. El pánico que inspiraban era real. Pero paradójicamente, en lugar de apagar el descontento, sus métodos represivos solo echaban más leña al fuego y aumentaban el odio hacia la monarquía. Y así, con una sociedad partida en dos y una represión brutal, llegamos a 1978, el año en que toda esa ira acumulada durante décadas finalmente explotó y se desbordó por las calles. La mecha se prendió a principios de 1978 en la ciudad de Qom, por un artículo de periódico que insultaba a Khomeini. La policía reprimió la protesta y hubo muertos. Y aquí entró en juego una tradición islámica clave. El luto se conmemora a los 40 días, así que, 40 días después, hubo nuevas manifestaciones para honrar a los caídos. Estas también fueron reprimidas, creando un ciclo imparable de protestas cada vez más grandes. Para finales de año ya no eran protestas, eran millones de personas en las calles y huelgas masivas que paralizaron el país. La situación era, sencillamente, incontrolable. El régimen del Shah se estaba viniendo abajo como un castillo de naipes. Su final era cuestión de tiempo. Y eso abrió la puerta de par en par para el regreso de su mayor enemigo. El 16 de enero de 1979, viendo que ya no controlaba nada, el Shah abandonó Irán para siempre. La versión oficial fue que se iba por un tratamiento médico, pero nadie se lo creyó. Su huida marcó el fin de 2500 años de monarquía en Persia y fue celebrada por multitudes en todo el país. Con el Shah fuera de juego, el camino estaba despejado para el regreso del ayatolá Khomeini. 15 años. Ese es el tiempo que había pasado en el exilio antes de su vuelta, un momento que cambiaría la historia. El 1 de febrero de 1979, Khomeini aterrizó en Teherán y fue recibido por millones de personas. En su primer discurso no se anduló con rodeos. Rechazó de plano el gobierno que había dejado el Shah y dejó clarísimo que la revolución entraba en su fase definitiva. La revolución había ganado. Pero ahora venía lo más difícil: construir un país nuevo sobre las ruinas de la antigua. Y lo que construyeron fue un sistema de gobierno que no se parecía a ningún otro en el mundo.
Lo primero fue preguntar a la gente qué quería. Se celebró un referéndum y el resultado fue aplastante. Una mayoría abrumadora votó por abolir la monarquía y crear algo completamente nuevo. Y así nació la República Islámica de Irán, un sistema muy particular. Por un lado, es una república, con un presidente y un parlamento que se eligen en votaciones. Pero por encima de todo eso está la figura del líder supremo, una autoridad religiosa que tiene la última palabra en todos los asuntos importantes del Estado, desde el ejército hasta la justicia. Y el primer líder supremo fue, por supuesto, Jomeini. El cambio fue total y sus consecuencias se notaron al instante, no solo dentro de Irán, sino en todo el tablero geopolítico mundial. Los cambios fueron radicales y afectaron a todo. Se impusieron nuevas normas sociales como el velo obligatorio para las mujeres. Se cambiaron los libros de texto para que reflejaran los valores islámicos. La economía se nacionalizó, pasando a control estatal industrias clave como el petróleo. Y en el exterior, Irán se convirtió de repente en un actor clave, cambiando por completo el equilibrio de poder en Oriente Medio. Pero si hay un evento que definió esta nueva era, fue la crisis de los rehenes. En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Tomaron como rehenes a los diplomáticos y los retuvieron durante 444 días. Este acto rompió por completo las relaciones entre Irán y Estados Unidos, una hostilidad que, en gran medida, sigue viva hoy en día. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Por un lado teníamos al Shah, con un ejército moderno, armado hasta los dientes y con el apoyo de una superpotencia. Por otro, a Jomeini, con una idea, difundida a través de simples cintas de casete. La revolución iraní demostró que a veces una idea que conecta con el sentir de millones de personas puede llegar a ser mucho, mucho más poderosa que cualquier ejército.